chutas que son. Señor Collins, si desea salir ileso, suéltela de inmediato. Este es, posiblemente, el momento más vergonzoso de mi vida, pero no es exactamente donde comienza nuestra historia. Quítate ese vestido ahora mismo. No hay lugar para ti, en este baile ni en el próximo. Conozcan a mi encantadora madrastra, la señora Bennet. Se casó con mi padre por dinero, solo para descubrir que su herencia solo podía pasar a un heredero varón. Ahora está decidida a salvar a mis hermanastras de la miseria, casándolas con hombres ricos. Excepto a mí, su hijastra, por supuesto. Madre, detente, la estás lastimando. Apártate, Jane. Algunas lecciones solo se aprenden a través del castigo. Ella no ha hecho nada malo. Por favor, déjala ir al baile. Jane es la mejor de nosotras, y la que menos merece estar enferma. Lizzie, mira lo que has hecho. Serás la muerte de ella. Vamos, querida. Nuestra carroza nos espera. Jane. Jane, tu medicina. ¿Qué clase de sirvienta baja se atrevería a entrar en esta habitación? El tipo que no es una sirvienta en absoluto. Soy una de las muchas señoritas Bennet aquí. Oh, por favor, acepte mis disculpas. ¿Te atreves a tocar Care a una dama de la alta sociedad? Aquí no nos relacionamos con cerdos ni bestias. ¡Fuera! Señorita, ¿está bien? Déjela, señor Darcy. No merece su preocupación, querido primo. Oh, estoy perfectamente bien. Su caballerosidad es muy amable, pero innecesaria. Está perdida, quizás. Si lo estuviera, este sería el último lugar al que elegiría venir por voluntad propia. Entonces regresé a los establos de donde vino. Bueno, al menos los animales allí tienen buenos modales. Al menos las damas aquí están bien vestidas. Un cerdo sigue siendo un cerdo, incluso con un traje a medida, ¿no es así? Debidamente anotado. Por favor, discúlpeme. Los plebeyos no tienen permiso a acercarse a invitados distinguidos como el señor Darcy. No soy una plebeya. Mi familia es invitada aquí, y solo estoy aquí para entregar la medicina de mi hermana. Dios mío, una plebeya y una ladrona. Guardias, saquen a esta escoria de mi vista. No, ayuda. No robé nada. Es mi hermana. Necesita su medicina. ¡Qué lástima! ¿La conseguirá ahora? Suéltala ahora mismo, o te las verás conmigo. Suéltala ahora mismo, o te las verás conmigo. ¿Por qué me ayudó? Porque soy más que un cerdo con traje a medida. Gracias, señor. Darcy. ¿Y usted es? Elizabeth. Un nombre majestuoso, que poco apropiado. Señor Darcy, veo que ya conoció a nuestra Lizzie. ¿Puedo presentarle a mis otras hijas?
Jane, Kitty, Lydia y Mary. Un placer conocerlas. Debería conocer a mi colega, el señor Bingley. Es mucho más amable que yo. Es un misterio que no nos hayamos conocido antes, señorita. Jane, es un placer conocerlo. El placer es mío. ¿Le gustaría bailar? Jane, ayuda. Su corazón. Jane, Jane. Disculpen, no estoy acostumbrada a prestar atención a los pobres. Tu medicina, Jane. Todos nosotros debemos contagiarnos. ¿De la peste por culpa de tu hermana? Vuelve a despreciar a mi familia y me habrás ganado como enemiga. Mis enemigos son mis iguales, no los hijos. Indeseados de mendigos de baja cuna. Ha ido demasiado lejos, prima. Para nada. Señorita Jane, ¿aún quisiera bailar? Me encantaría. ¿Le gusta bailar, señor Darcy? En absoluto. No. Por favor, discúlpenos, señor Darcy. Necesito hablar con Lizzie. Por supuesto. Le haría bien instruirla en modales apropiados y vestimenta para la sociedad. Y a usted le haría bien mantenerse fuera de mis asuntos. Buenas noches, señor Darcy. Buenas noches, señorita Elizabeth. ¿Cómo te atreves a hacer semejante escándalo? Te prohibí estrictamente venir esta noche. Y con gusto lo habría cumplido, de no ser porque olvidaste, una vez más, la medicina de Jane. Si descubren la condición de Jane, ningún hombre de la alta sociedad querrá casarse con ella. ¿De qué sirve un matrimonio adinerado si ella no sobrevive para verlo? Eso es suficiente, señora Bennet. Me gustaría hablar urgentemente con su hija. Entonces, hágalo con libertad, a solas. ¿Qué asunto urgente requería que tú se entrometiera en los asuntos de mi familia? Bueno, su familia se ha convertido en todo un espectáculo. Uno que requiere mi intervención. No requerimos nada. De usted, señor Darcy. ¿Ni siquiera esto? Hice que mis sirvientes prepararan esto para usted. Si desea salvar la reputación de su familia, le sugiero encarecidamente que use esto, sin más discusiones. Quítate eso antes de opacar a Jane. Señora Bennet, este vestido ha estado en mi familia por generaciones y perteneció a la realeza francesa. ¿Pagará usted por repararlo? Solo halagábalo. Hermoso que luce en Lizzie. Darcy es el hombre más rico de Hertfordshire. No eres una belleza como tu hermana, pero al menos sé útil y baila con él. Señor Darcy, ¿por qué no participa en un baile con mi Lizzie? Un vestido tan lindo debe lucirse. Disculpe. Su generosidad hacia nuestra familia debería ser conocida por la alta sociedad. Por favor, baile con Lizzie. Insisto. Bueno, ya que lo solicita, me niego rotundamente.
Vamos, señor Darcy. Entiendo que Lizzie no es tan digna de su presencia como Jane. No tiene nada que ver con la dignidad. Me habría sentido honrado de bailar con ella si me lo hubiera pedido. Es a usted a quien rechazo, señora Bennet, y solo a usted. Lizzie, ¿vas a quedarte ahí en silencio mientras él me insulta así? No, prefiero retirarme. Yo también. Tanto hablar de bailes me resulta agotador. Como su arrogancia. Con su permiso. Estoy constantemente rodeada de la arrogancia y lo absurdo. Primero la señora Bennet y ahora ese Darcy. ¿Cómo es que ha venido en mi ayuda una y otra vez, solo para bañarme después, con su pomposidad? Oh, qué maravilla ser rico y no tener que preocuparse por el futuro de tu familia. Jane tiene que ser quien nos salve. Si se casa con Bingley, será feliz y nuestra familia no caerá en la ruina. Debo ayudarla en todo lo que pueda. Oh, Lizzie, el señor Bingley es maravilloso. Tengo tanto que contarte. ¿Cómo es él? Es perfectamente encantador. Incluso me invitó a otro baile. Entonces debes ir con él, Jane. ¿Cómo te sientes? Encantada, querida hermana. Nunca me he sentido tan completamente en... Ve. Entonces, ¿qué opinas de la señorita Jane Bingley? Es realmente la criatura más encantadora que he visto. ¿Y qué hay de su hermana Elizabeth? Apenas tolerable, y apenas lo bastante bonita, como para captar mi atención. Por favor, señor Darcy, no interrumpa su conversación por mi causa. Difícilmente soy lo bastante bonita como para merecer su atención. ¿No tiene ningún respeto por las normas de la sociedad? En absoluto. ¿Porque no pertenece a ella? No, porque no deseo hacerlo. Hasta luego, señor Darcy. Señorita Elizabeth, espere. No puedo permitir que se marche, sin antes ofrecerle una disculpa adecuada. No me he comportado como un caballero con usted esta noche. Yo apenas me he comportado como una dama, corriendo con un vestido lleno de barro, discutiendo con miembros de la alta sociedad. Creo que estamos a mano. No, insisto, mi conciencia no descansará así. No tengo su perdón. ¿Por qué disculparse por comportarse hulo, como lo hacen todos los hombres ricos? El orgullo está en su naturaleza, señor Darcy, y sin embargo, me siento irremediablemente atraída por usted. Así como el prejuicio está en la suya, y sin embargo usted me tiene fascinado. Entonces, no hay nada más que decir. Buenas noches, señor Darcy. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me atormenta así? ¿Por qué? Mi querido señor Darcy. Soy apenas tolerable. ¿Dónde has estado? Son las 12:30 de la noche. En el baile, hablando con el señor Darcy. Basta de hablar del señor Darcy. Su nombre y sus regalos no tienen lugar en esta casa. Tu comportamiento con el señor Darcy puede haber arruinado las oportunidades de Jane con el señor Bingley.
escucha mis palabras. Si el señor Bingley no le propone matrimonio a Jane por tu culpa, te desterraré de esta familia. Te amo más que a la vida misma, Jane. Juro que arreglaré todo. No me debes nada, querida hermana. Te amo, y eso es lo único que importa. Te debo el mundo, Jane. Tú debes estar con el señor Bingley, y así será. Es un gusto finalmente tenerlo aquí para tomar el té. Es un placer estar aquí. Señorita Elizabeth Bennet. Veo que te atraparon otra vez disfrutando en el lodo. ¿Qué pícaro te dejó entrar? Señorita Elizabeth, ¿qué ha pasado? ¿Está el señor Bingley en casa? Yo debo hablar urgentemente con él. Le ha dado fiebre. Por extraño que parezca, deseo cuidarla, protegerla, aunque toda la sociedad lo prohíba. No sea ridículo, señor Darcy. Esto claramente es un teatro. No permitiré que ella lo meta en un escándalo. Si cae en sus mentiras, su reputación se arruinará. Señor Darcy, por favor, ayude a mi familia. Por favor, ayude a Jane. No debería preocuparme por ella, pero no puedo evitarlo. ¿Podría ser que me importe? ¿Cómo puede una chica tan terca ser tan dulce? Sus ojos son de un azul tan brillante. Señor Darcy, ¿qué está haciendo aquí? Usted, ¿eh? No, fuera, 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 fuera. ¿Fue la fiebre o casi beso al señor Darcy? Lizzie, ¿estás bien? El señor Bingley me trajo en cuanto que Cires. Supo que habías enfermado. Gracias por venir, Jane. Señor Bingley, Jane y yo nos retiraremos. No harán tal cosa. Nos iremos. Ni Jane, ni yo deseamos ser una carga. En absoluto. Deben quedarse ambas a almorzar. Sería descortés de mi parte enviarlas bajo la lluvia. Está bien, me cambiaré de ropa y los veré abajo. Me parece intolerable que no. Tenga prendas propias de una dama de sociedad. Esto debería bastar. Deséchelo, si no es de su agrado. Así que es cierto. El señor Darcy te dio el vestido que me pertenece. ¿No te he quitado nada? Este fue un regalo del señor Darcy. Darcy nunca regalaría algo tan costoso a una mendiga como tú. No necesito sus regalos ni tus locas sospechas. Toma el vestido si tanto te molesta.
Acostúmbrate a usar tus ropas interiores destrozadas. Cuando tu familia esté en la calle, vender tu cuerpo puede ser tu última esperanza para alimentarlos. Si me disculpas, me esperan abajo para el almuerzo. ¿No estarás realmente tan loca como para cenar con el señor Darcy en ropa interior, verdad? No me toques. No soy tu mascota ni tu juguete. Pero sí muerdo. Aléjate. Tengo curiosidad. ¿Por qué pasas tanto tiempo ocupándote de los asuntos del señor Darcy? Porque el señor Darcy y yo estamos destinados a estar juntos. Nuestras familias lo decidieron desde que nacimos. Tú y tu hermana enferma ni siquiera deberían atreverse a soñar con casarse con hombres como Darcy y Bingley. Jane es mucho más digna de casarse de lo que tú jamás podrías aspirar. Y el señor Bingley lo verá. Las chicas sin valor de familias como la tuya no son más que juguetes para gente como nosotros. Tu obsesión con él es muy obvia, así que déjame dejar algo muy claro. El señor Darcy es mi prometido. Y esto es lo que pasa cuando te metes en nuestro camino. Deténgase ya. Y esto es lo que pasa cuando se mete con la señorita Bennet frente a mí. Mis disculpas, señorita Elizabeth. Habría llegado antes. Si hubiera sabido que la señorita Anne sería tan cruel. ¿Por qué se preocupa por el comportamiento de su prometida, señor Darcy? Su trato hacia mí no debería importarle en lo más mínimo. Ella no es mi prometida. Puede soñarlo, pero yo no pienso conceder ese deseo. Por favor, quédese a cenar conmigo. No me atrevería a dejar a Jane sola con Anne. Irme ahora ofendería al señor Bingley y arruinaría la oportunidad de Jane con él. Gracias ¿De qué? por aceptarme como soy, no como quisieras que fuera. Ah, así que aquí es donde te escondiste. ¿A qué se debe esta sorpresa inesperada? Señora Bennet, ¿Acaso no tengo derecho a preocuparme por mi hija? Solo vine a ver si estaba bien. Lizzie, quítate ese abrigo antes de ofender a nuestros distinguidos anfitriones. ¿Prefiere que muera de frío frente de los invitados? Señor Darcy, Lizzie es demasiado simple como para ser objeto de su afecto. Tiene la desgracia de parecerse a su difunta madre. No como Jane, cuya belleza heredada es su mayor virtud. ¿De qué simpleza estás hablando? Lizzie me parece bastante hermosa. Señor Darcy, no hay nada hermoso en una chica llena de rumores horribles. ¿de qué rumores hablas? Pues, ¿el de su tío? ¿Qué enloqueció tanto por una fiebre que comía de una pocilga hasta el día que murió? ¿Será que tú eres como él? Bueno, todos quisiéramos una demostración.
Si no hubiera prometido a mi tía, su madre, cuidarla, yo mismo la sacaría de esta sala. Señor Darcy, esta chica es intolerable. ¿Por qué sigue defendiéndola? Ella no ha hecho nada para merecer su constante tormento. Si la vuelve a culpar, me encargaré personalmente de que su propia madre le prohíba la vida en sociedad. La audacia de Anne no tiene límites. No necesito preocuparme por mi madrastra ni por Anne cuando tengo la suerte de contar con la defensa de un hombre temible. La señora Bennet fue absurda al sugerir que la belleza de su hermana la hace una mujer destacada. Bueno, no es la primera en esta sociedad en valorar a una mujer por su aspecto. Bueno, hay más en una mujer que solo su belleza. ¿Qué es lo que Tim citados hace valiosa a una mujer para usted, señor Darcy? Debe tener buenos modales, hablar 7 idiomas, tener talento musical y ser una gran lectora. Jamás he oído de tal mujer. Si existe, debe ser una presencia imponente. Sin duda lo sería. ¿Y cómo me percibe usted, señor Darcy? Como una presencia imponente. Perdón por la interrupción. ¿Estoy interrumpiendo? Sin duda sí. Señor Bingley, ¿podría dejarnos que, a solas, estábamos? Admirando su amplia colección de libros. Perdón por interrumpir su momento de lectura, pero la familia Bennet está a punto de retirarse. Gracias, señor Bingley. Ha sido muy amable con todos nosotros. Con mucho gusto. Usted también ha sido muy amable, señor Darcy. Es suyo. Espero con ansias nuestro próximo encuentro, señorita Jane. Señor Darcy. Señorita Bennet. Espero que hayas disfrutado tu última salida como soltera, Lizzie. Mañana conocerás al hombre con el que he arreglado tu matrimonio. Mamá, el señor Bingley nos ha invitado a su baile. Voy a ser su invitada de honor. Maravilloso, querida. Seguro que va a proponerte matrimonio. Lo puedo sentir. Al menos una de nosotras se casará por amor. Jane, te lo mereces. Y tú también, querida hermana. Debes venir al baile también. Estoy segura de que el señor Darcy querrá verte. Lizzie no volverá a ver al señor Darcy. Vas a casarte con tu primo, el señor Collins, el único heredero varón que recibirá la herencia de tu padre. No me casaré con él. Harás tu parte para salvar a esta familia de la ruina. ¿Está claro? Ve a saludar a tu futuro esposo como es debido.
Señor Collins, qué bueno que nos acompaña. Permítame presentarle a mi hijastra, Elizabeth. Encantado de conocerla, señorita Elizabeth. Si es tan encantadora como hermosa, le propondré antes de que acabe el día. Y yo me aseguraré de que acepte. Se ve radiante, señorita Jane. ¿Me concede el honor de su primer baile? Me encantaría. ¿Me disculpa un momento? Lizzie, ¿estarás bien con el señor Collins? Lo encuentro bastante desagradable. Huiré a América antes de casarme con ese patán. Solo preocúpate por conquistar el corazón del señor Bingley. Yo puedo cuidarme sola. Mereces un gran amor, Lizzie. Encuéntralo y lucha por él. Señorita Elizabeth, debemos saludar a la señorita Anne. Es la hija de mi patrona, Lady Catherine, y es rica más allá de toda imaginación. No deseo hacerlo, señor Collins. Pero debe hacerlo porque se lo he ordenado. Señorita Anne, mi futura esposa y yo le extendemos nuestro más cordial saludo. ¿Futura esposa? ¿No es Lizzie tu prima? Felicidades, Lizzie. Por fin encontraste la mejor salida de la pobreza. Casarte con tu propio primo. Bueno, ¿no es el señor Darcy tu primo? Lizzie, no toleraré más humillaciones por su culpa. Señor Collins, le pido disculpas. Le enseñaré a avergonzarme y... Lizzie, ¿qué demonios le hiciste al señor Collins? ¿No viste que me golpeó? ¿No harás nada para ayudarme? Es tu futuro esposo. Este es tu futuro. Así es como crían a sus hijos en su casa. Señora Bennet, lo siento mucho, señor Collins. Lady Catherine va a estar furiosa. Conmigo, y es su culpa. ¡Qué vergüenza! Esto no será olvidado por ninguno de ustedes. Nunca me había sentido tan avergonzada en mi vida. Por favor, discúlpeme. He oído los rumores sobre su compromiso con el señor Collins. ¿Es cierto? No, no lo es. Collins puede proclamarlo en voz alta. Yo no he aceptado tal cosa. ¿Pero lo aceptará? ¿Renunciaría a sus deseos por el bien de su familia? Termine con usted. Usted y sus hermanas se verán obligadas a vivir como las prostitutas que son. Señor Collins, si desea salir ileso, suéltela de inmediato. Señor Darcy, me temo que no puedo. La señorita Bennet y yo estamos comprometidos. Yo nunca acepté tal cosa. Su madrastra y yo, sí, me ha pagado generosamente para casarme con usted. Y a pesar de su vil comportamiento, no permitiré que me rechace una cualquiera. Señor Darcy, no me ofende su indiscreción. Entonces, ¿por qué defender a la señorita Bennet? Le advertí que no la tocara. Señor, pero mi conflicto no es con usted. Yo no comparto su sentir. Si no acepta nuestro compromiso ahora mismo, revelaré sus indiscreciones ante la alta sociedad. Fuera. De aquí.
Señorita Elizabeth, ¿se encuentra bien? Debemos ir tras el señor Collins, antes de que nos exponga a los dos. Damas y caballeros, tengo un anuncio importante que hacer. La señorita Elizabeth Bennet y yo vamos a... No vamos a casarnos. Lo he rechazado. Por favor, sigan disfrutando de la amena velada. Todo está bien. Mis pobres nervios. ¡Santo cielo! Moriré del susto. Oh, madrastra, estarás bien. Señor Bingley, por favor perdone la intromisión. En lo absoluto, señorita Elizabeth, su madrastra no se encuentra bien. Voy a mandarles una carroza de inmediato. Vamos. Lizzie, ¿qué has hecho? Algo que no puedo deshacer. Señor Bingley, ¿cuándo volveré a verlo? Señor Bingley, entre de inmediato. Debo hablar con usted con urgencia. ¿Pensaba irse sin decirme una sola palabra? ¿Qué palabras le debo, señor Darcy? Lo que hicimos esta noche podría arruinarme a mí y a mi familia. Vio cómo reaccionó el señor Collins. El señor Collins no tiene honor. Me arrebató el mío. Cree que no soy mejor que una prostituta, mientras usted sigue siendo un caballero. Hombres como usted pueden hacer lo que deseen, pero todo mi mundo puede arder. Su mundo entero puede arder, pero no tan intensamente como ardo yo por usted. Por mi honor, ningún daño le llegará ni a usted ni a su reputación. Lo prometo. Así que por favor quédese y baile conmigo. ¿Vienes, Lizzie? No. Ve tú. El señor Darcy me llevará a casa. El momento para bailar ya ha pasado, señor Darcy. El momento para bailar es cuando nosotros lo decidamos. Si mal no recuerdo, fue usted quien negó la primera oportunidad de bailar conmigo, ¿o no fue así? Fue a la petición de su madrastra a la que me negué. Si usted me lo hubiera pedido, habría aceptado. Está demasiado arrogante esta noche. Ya no deseo bailar con usted. ¿Por qué no se detiene? Bien. ¿En qué nos habíamos quedado? Señor Darcy, ¿qué demonios está haciendo? Señor Darcy, ¿qué demonios está haciendo? Santo cielo, Darcy. Se ve con fiebre. Buenas noches, Lady Catherine. Joe, la señorita Bennet y yo encontramos desagradable la temperatura en el salón de baile. Así que... decidimos disfrutar del aire nocturno. ¿Y tú quién eres para pasar tanto tiempo? ¿A solas con mi sobrino? Soy Lizzie Bennet. Un placer conocerla, madame. Es de quien le hablé. Esa fiera indomable. De mujer que se atrevió a... Prima, esta será mi última advertencia. Basta de chismes interminables. Ahora, si nos disculpa... Yo tendría cuidado con los Bennet si fuera usted, señor Darcy. Con tantos rumores desagradables circulando, ¿quién sabe qué será de sus posibilidades de matrimonio? ¿De qué rumores estás hablando?
Rumores de hermanas fáciles lanzándose a los pretendientes ricos, a pesar de sus lamentables circunstancias. Del tipo de rumores que podrían disuadir a mi querido amigo, el señor Bingley, de casarse con tu hermana enfermiza. ¿Qué le has dicho al señor Bingley? Jane no ha hecho nada malo. Deberías darte prisa en volver a casa. Tal vez llegues a tiempo para ver cómo el señor Bingley le rompe el corazón. Jane, ¿qué ha pasado? El señor Bingley ya no quiere verme. Dijo que se han difundido rumores desagradables sobre nuestra familia y no volverá a visitarme hasta que pueda confirmar o desmentir su verdad. Hablaré con el señor Bingley y aclararé todo. No se preocupe, señorita Jane. Le estaré eternamente agradecida, señor Darcy. Nuestro padre está delicado y, si no me caso pronto, los Bennet quedaremos en la ruina. ¿Y qué hay de la señorita Elizabeth? Si ella se casa, ¿su familia se salvaría? Quizá debería dejarlos. Solo es un momento para que conversen. Buenas noches a ambos. ¿Y por qué cuando habla de matrimonio, nunca es en relación al suyo? Porque no creo que algún día me case. ¿Y por qué? Porque solo me casaría por amor. Y encontrar amor en una sociedad regida por el estatus y la riqueza es casi imposible. Quizás sea más posible de lo que cree. Señor Darcy, ¿qué hace aquí a tan altas horas? Asegurar el futuro de sus dos hijas. Yo volveré mañana con buenas noticias del señor Bingley. Lizzie, baja de inmediato. ¿Tienes una visita? Debe ser el señor Darcy. Seguro viene con buenas noticias. Apresúrate a verlo. Madrastra, ¿qué hace él aquí? El señor Collins ha tenido la gentileza de darte una segunda oportunidad a su compromiso. Petición del señor Darcy. ¿Por qué haría el señor Darcy tal cosa? Cuando dijo que aseguraría misión, matrimonio, se refería al señor Collins, pero ya lo rechacé. No estás en posición de rechazar a nadie. El señor Collins es un santo por reconsiderarlo. Y el señor Darcy parece haber rechazado la idea de casarse conmigo. Fui una tonta al pensar lo contrario. A pesar de nuestras diferencias, señorita Elizabeth, me doy cuenta de que no puedo vivir sin usted. Le propondré matrimonio antes de que acabe el día, y usted aceptará. Ven, Lady Catherine la espera. Ella aprobará nuestro compromiso esta misma mañana. No deseo casarme con el señor Collins, pero si al hacerlo salvo a mi familia, debo hacerlo. Hoy será mía. Puede que el señor Darcy la haya aprobado, pero yo la tendré por completo. ¿Está claro? Lady Catherine, me gustaría presentarle a mi prometida, la señorita Elizabeth Bennet. Están comprometidos. Sí, gracias a usted, señor Darcy. Señorita Elizabeth, le aseguro que no tuve nada que ver con su compromiso. Señor Collins,
¿Fueron falsas sus palabras? Sí, necesitaba convencerla. Señor Collins, independientemente de sus acciones, su compromiso con la señorita Bennet no se llevará a cabo sin mi aprobación. Anoche la sorprendí pasando tiempo, a solas con mi sobrino Darcy, y ahora aparece ante mí, comprometida con otro hombre. El señor Darcy y yo simplemente estábamos teniendo una conversación, nada más. ¿Por qué mi Darcy se relacionaría con una joven de tan baja posición? Ella y yo solo somos conocidos. ¿Eso es todo lo que somos, señor Darcy? La posición de la señorita Bennet. Mejorará mucho después de que nos casemos, milady. La posición social no importa, cuando se trata del corazón. En esta familia la posición lo es todo. Las jóvenes que buscan mi aprobación deben ser cultas. ¿Y qué puede hacer usted, señorita Bennet? ¿Conoce bien las obras de Shakespeare? No, no mucho. ¿Y puede coser o pintar? No muy bien. ¿Al menos puede tocarnos una pieza en el pianoforte? Preferiría no hacerlo. No soy muy buena. Aún así, desearía que lo hiciera. Lady Catherine, yo no. Ella lo ha solicitado, así que debe hacerlo. Esta pieza es para dos. ¿Cómo se supone que la toque? Conmigo. Tocan sorprendentemente bien juntos. ¿Estaba siendo modesta respecto a sus habilidades antes? Para nada. Y puedo asegurarle que el señor Darcy es la única razón de mi gran mejoría. ¿No soy? Creo que ya hemos escuchado suficiente, Lady Catherine. ¿No le parece? Para nada. Silencio, señor Collins. ¿Qué tan decidida está de casarse con Collins? ¿Por qué le preocupa mi matrimonio, si solo soy una conocida? Señorita Elizabeth, usted es mucho más que eso. ¿Cómo se atreve a seguir malgastando su afecto cuando soy su última oportunidad? Señor Collins, no estamos casados. No tiene derecho a dictar mis sentimientos. Si me rechaza otra vez, expondré sus indiscreciones ante la alta sociedad y la condenaré a usted y a sus hermanas a la soltería eterna. Si es sabio, Darcy, dejará de perseguir a esa muchacha. Y si usted es sabia, dejará de intentar separarme de ella. Prepara mi caballo. Cabalgaremos a la casa Bennet. Enseguida, señor. Una vez que entremos, aceptará mi propuesta frente a su familia. No haré tal cosa. ¿Por qué? Porque neciamente cree que el señor Darcy se casará con una pobretona como usted. Una unión entre una plebeya y un hombre de su posición es nunca visto en la alta sociedad. Solo la controla para robarte la virtud. El señor Darcy jamás haría tal cosa. Romperá su corazón
y se casará con alguien de su clase. Cuando estemos casados, me agradecerá por haberla salvado de él. ¿Cómo se atreve a seguir desafiándome? ¿Y cómo se atreve a suponer que soy suya para controlar? ¿Es tan necio como para golpear a una joven frente a un soldado? Deshágase de este hombre, por favor. Tiene la intención de hacerme mucho daño. ¿Cree que se librará de mí tan fácilmente? Recuerde mis palabras. Elizabeth Bennet será mía. Disculpe mi franqueza, pero creo que su partida es una señal de buena fortuna. Sin duda, señor. Wickham. ¿Y usted es? Lizzie, perdóneme por distraerlo de sus deberes. Gracias a usted volveré a casa en paz. Temo que ese hombre regrese a hacerle daño. ¿Puedo acompañarla para asegurarme de que llegue bien? Es usted muy amable, señor, pero estaré bien por mi cuenta. Por favor, insisto. Así que es la segunda de 5 hermanas. Notable. Para nada. Mi madrastra pasa los días, obsesionada con casarnos a todas. Pero Jane es la única que tiene posibilidades de ser feliz con el señor Bingley. ¿Bingley? Es un amigo cercano del señor Darcy de Pemberley, ¿no es así? Sí. ¿Conoce al señor Darcy? Nunca he conocido a un hombre más verdaderamente detestable que él. ¿Detestable? Seguramente no hablamos del mismo hombre. El señor Darcy puede ser frío en su trato, pero siempre ha sido un caballero. Incluso los mejores caballeros pueden ocultar su verdadera naturaleza. Darcy oculta la oscuridad de su carácter. Muy bien. ¿A qué se refiere? Señorita Elizabeth, ¿qué cerrado cesa hace con este sinvergüenza? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos, Darcy? ¿Y tu hermana pequeña? ¿Sigue pensando en mí? Vuelve a hablar de ella. ¿Y te atravieso con tu propia espada? Señor Darcy, qué poco amable. El señor Wickham no ha hecho nada para ofenderle. Sus ofensas son innumerables, como mis preocupaciones por usted. ¿Y qué clase de preocupaciones son esas? Vi que el señor Collins la acosaba, así que vine a ver si estaba bien. Y sin embargo la encuentro con otro sinvergüenza. El señor Wickham me salvó de los ataques violentos del señor Collins. Aún así, le haría bien pasar menos tiempo con pretendientes tan poco confiables. Veo que los años no te han cambiado, señor Darcy. Lo que has ganado en riqueza aún te falta en carácter. Caballeros, no olvidemos los modales. He venido con el señor Darcy, con buenas noticias. ¿Viene a visitar a mi hermana? Sí, me gustaría invitar. A su familia, a mi baile esta noche. Me intriga saber con cuál pretendiente. ¿Asistirá esta noche, señorita Elizabeth? Asistiré al baile con cualquier hombre que deje claras sus intenciones. Acompáñame al baile de esta noche. Ella no lo hará, señor Wickham. No lo permitiré. ¿Y con qué derecho, señor Darcy? Si la invito al baile ahora, pareceré tan descarado como el señor Wickham. Con el derecho de su mal carácter. El mío no es peor que el tuyo, señor. Entonces no asistiré en absoluto, si ambos continúan con esta farsa ridícula. Por favor, venga esta noche, señorita Elizabeth. Sería una verdadera pena que no nos acompañara. Sería mucho mejor que no viniera, antes que asistir con esta gentuza. Mi paciencia ante tus insultos se agota, señor Darcy. Señor Wickham, detenga esto ahora mismo. No, entiendo su disputa con el señor Darcy, pero debe terminar aquí. Señorita Elizabeth, yo. No, no permitiré que le haga daño. Por favor. Vuelva adentro.
Quiero encargarme del señor Wickham a solas. Estás loco. No te atreverías a alzar una espada contra mí. ¿Eso es un reto, Darcy? No es un reto, sino un hecho. Siempre has luchado, como un cobarde, usando tus trucos en lugar de armas. Muy cierto. ¿Para qué me servirían las armas? Si puedo quitarte todo, solo con palabras. Robé el cariño de tu padre, el honor de tu hermana, y voy a robar a la mujer que ha capturado tu atención. No malgastaré mi aliento en un soldado cuya baja jerarquía solo se compara con su inmoralidad. Señor Darcy, ¿qué mal lo poseyó? ¿Para golpear a un hombre inocente? ¿Inocente? Usted no lo conoce. Ni ella lo conoce a usted. Pero revelaré tu verdadero carácter con el tiempo, Darcy. Vaya, 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 vaya. Señor Darcy, deténgase de inmediato. Ese no es el hombre que usted es. ¿Qué tipo de hombre quiere que sea? Alguien que no sea violento ni brutal. Alguien capaz de dejar su orgullo, para poder perdonar la ofensa de un soldado. Mis disculpas, señorita Elizabeth. Desde este momento, no puedo ser ese hombre. Entonces, el asunto está resuelto. Asistiré al baile sola. Bueno, si está feliz con su decisión, buen día, señorita Elizabeth. Señor Wickham, le pido disculpas por el comportamiento del señor Darcy. Él no suele ser tan desagradable. Lamentablemente, el señor Darcy no es el hombre honorable que muchos creen que es. ¿Qué le hace decir tal cosa? Darcy y yo crecimos juntos. Éramos como hermanos hasta que su padre murió. Cuando supo que su padre me dejó una gran parte de la herencia, me la quitó por pura envidia. Ahora no soy más que un simple soldado, con apenas un escaso sueldo para vivir. Señor Wickham, qué terrible situación. Pero quizá las acciones del señor Darcy fueron producto de algún malentendido. Usted sabe que él no suele ser tan cruel. Su bondad es demasiado para un hombre así. Parece que tendré que tener cuidado con usted, señorita Elizabeth. ¿Y eso por qué? Si sigue siendo tan encantadora, quizá me sienta tentado a pedirle matrimonio. Todavía estoy en shock por la invitación del señor Bingley. Al baile. Al baile no. Debemos agradecer al señor Darcy por cumplir su palabra. ¿Por qué frunces el ceño? Ha sido muy amable con nosotras. Ah. Ese hombre es un rompecabezas. ¿Sabes? No estoy segura de que sea tan amable como creemos que es. ¿Y a qué se debe ese cambio de opinión? Al señor Wickham. Me dijo que el señor Darcy le ha hecho un gran daño. El señor Wickham es un extraño, con rumores extraños. Tú y yo sabemos que el señor Darcy puede ser algo torpe, pero tiene buena moral. Además, parecías bastante encantada con él anoche. ¿Encantada? ¿Cómo voy a estar encantada con Dick, un hombre que tanto me irrita? ¿Te irrita? ¿Qué ha hecho mal? Me tiene totalmente confundida. En un momento es amable y luego frío
es melancólico y luego brusco. Ese hombre es un orgulloso y paradójico ser, y uno que se negó a invitarme al baile, a pesar de haberme besado. Lizzie, tú y el señor Darcy se besaron. Jane, de verdad eres la más hermosa de todo Hertfordshire. Lizzie. ¿No vas a opacar el resplandor de Jane esta noche? Pero madrastra, esto no es mejor que el vestido de una sirvienta. ¿Lo usarás? Oh, no irás al baile. ¿Pasa algo? Señor Wickham, parece. Sin palabras. Así es. Asumí que su familia era de alto rango. ¿Por qué entonces aparece así en sociedad? Porque esto es lo que me puedo permitir. ¡Qué pareja tan pintoresca! Una campesina y un soldado pobre. Aplaudan todos. Aplaudan todos. Mis disculpas. No puedo ser visto con usted. Pobre Lizzie. Tan fácilmente abandonada. ¿Qué harás sin tu cobarde soldado? Bailará conmigo. Permítame ser perfectamente clara. Señor Darcy, solo bailo con usted para escapar de la tiranía de Anne. ¿Preferiría bailar con el señor Wickham? No, por supuesto que no. Ambos despreciaron a mi familia y a mí por la inferioridad de nuestro origen. Señorita Elizabeth, eso nunca fue mi intención. ¿Cuáles son sus intenciones, señor Darcy? Intentó evitar que asistiera al baile con otro hombre, y aún así se negó a revelar las razones del porqué. Porque el señor Wickham es un ladrón y un cobarde, y totalmente indigno de su compañía. ¿Y qué lo hace usted más digno que él? Su prejuicio y mala capacidad de juzgarlas en ciega ante la verdad. Y su orgullo será su perdición. Jane, Jane, ¿estás bien, Jane? Jane. ¡Santo cielo! Está contagiada. Sal con ella antes de que todos estemos expuestos. Permítame ayudarla. No, está bien. No quiero causarle molestias. Insisto. Aquí tiene. No debe acercarse demasiado, querido. Podría enfermar, por culpa de la familia Bennet. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? Mi hermana no representa ningún peligro. Y aún así la avergonzó frente a la alta sociedad. Solo dije lo que otros pensaban. ¿No es así, señor Darcy? Si desea ser una molestia, señorita Anne, entonces márchese. Solo quiero ayudar. Los acompañaré a casa de los Bennet para asegurarme de que no estén expuestos a nada desagradable. Caminaré a casa. Me niego a viajar con alguien que disfruta. Avergonzar a mi familia. Por favor, quédese. No le dé el gusto de su ausencia. Y no me niegue el placer de su compañía.
Vamos, Jane, llevémosla arriba. Le agradezco por ayudar a mi hermana, pero no entiendo por qué lo hizo. Creí que no soy capaz de mostrar bondad. Eso no es lo que dije, señor Darcy. ¿Se niega a aceptar que un hombre de mi estatus podría estar a su lado? No tengo nada. Usted lo tiene todo. Venimos de mundos completamente distintos. Oh, soy muy consciente. Es realmente absurdo que un hombre como yo esté asociado con una mujer como usted. Y sin embargo, aquí estoy. Entonces, ¿qué vamos a leer hoy? Buenas noches, señor Darcy. Adiós, señorita Elizabeth. Dé mis saludos a su pobre hermana. Esta ha sido una noche desafortunada para ella. ¿Por qué dice tal cosa? Porque esta noche su cuento de hadas termina. Me aseguraré de que Bingley jamás se case con esa enfermiza. Lizzie. ¿Has estado aquí toda la noche? Estaba demasiado preocupada para dormir. Estoy bastante bien. Solo necesitaba un poco de descanso. No, anoche Anne habló muy mal de ti y del señor Bingley. Creo que pretende interferir con sus planes de casarse contigo. Eso no puede ser cierto. La señorita Anne se disculpó y me cuidó, junto con el señor Bingley. Lo sé, pero al irse ella... ¿Podría ser? ¿Señor Bingley? Ven, Jane. Lizzie, ¿puedes contestar tú? Necesito un momento para arreglarme. No quiero que me vea en este estado. Por supuesto, pero siempre. Te ves hermosa, mi querida Jane. Apresúrate y contesta, Lizzie. Estoy segura de que es el señor Bingley. Con buenas noticias para nuestra Jane. ¡Vamos! Señor Darcy. Debo hablar con usted a solas. ¿Qué hace aquí en nuestra coro? ¿Humilde morada esta mañana? Por favor, discúlpenos. Para ser completamente franca, señor Darcy, no deseo hablar con usted. Soy muy consciente de ello. Sin embargo, se trata de un asunto de gran urgencia. No hay ningún asunto entre nosotros que requiera más discusión. Mañana partiré a Londres. ¿Londres? ¿Por qué tan repentino? Porque el señor Bingley y yo tenemos asuntos que atender. Así que debemos dejar Netherfield por la temporada. ¿Y qué hay de Jane? ¿El señor Bingley se irá sin decirle nada? No conozco las intenciones del señor Bingley. Pero debo dejarle claras mis intenciones antes de partir. Señor Darcy, yo... La amo, Elizabeth. Seguramente no lo hace. No puede ser. No debería ser. Va contra toda lógica, toda razón, todas las reglas de la sociedad que nos separan, por la simple condición de su nacimiento. Pero me atormenta. Estoy consumido por usted. Ardo por usted. Estoy inexplicablemente e irrevocablemente enamorado de usted, Elizabeth Bennet, y eso es la verdad.
Debemos hacerlo, o llamaremos aún más la atención de la que ya hemos causado. Que sospechen entonces. ¿Está loco? Si alguien descubre o siquiera sospecha que hemos dormido juntos, arruinará las posibilidades de mi hermana de casarse. Le juro que no será así. Mi padre está muriendo, señor Darcy. Si ninguna de nosotras se casa antes de que muera, quedaremos en la miseria. Mis acciones nos han puesto en peligro a todas. Elizabeth Bennet, ¿dónde demonios has estado? Los sirvientes y yo te hemos buscado por toda la finca hasta agotarnos. Me disculpo. Salí a caminar para despejar mi mente. Y con el señor Darcy, nada menos. ¿Y dónde está él ahora? ¿Y qué era eso que urgentemente necesitaban hablar? Mi intención de casarme con ella. Elizabeth Bennet se casaría conmigo. No puede casarse con Lizzie. No lo permitiré. Esa decisión no tiene nada que ver con usted, señora Bennet. ¿Cómo se atreves? Cásase con mi Jane, mejor. Seguramente, madame, está bromeando. No lo estoy. Su finca es más grande que la del señor Bingley, y Jane es una opción mucho más atractiva que Lizzie. ¿Le importa tan poco el bienestar de sus propias hijas, que estaría dispuesta a intercambiarlas sin sentido por su codicia? Es mi carne y mi sangre, mi verdadera hija. Y priorizaré sus necesidades por encima de todo. Basta. Los dos. Recuérdelo bien. Yo mismo me encargaré de que ni yo ni el señor Bingley nos casemos jamás con su querida Jane. Entonces yo jamás me casaré con usted. ¿Me está rechazando, señorita Elizabeth? ¿Cómo podría casarme con un hombre que tan fácilmente le arrebata la posibilidad a mi hermana de un matrimonio feliz? Lizzie, Joe. Pues bien, ya que ha sido claramente rechazado, puede retirarse, señor Darcy. Esto no ha terminado, señora Bennet. Qué equivocado está. Prefiero que todas mis hijas mueran solteronas antes de permitirle casarse con Lizzie. Regresaré cuando podamos ser más civilizados. No se moleste. Lizzie estará casada mucho antes de que usted regrese. Pues si no tiene nada más que decirme, señorita Elizabeth, entonces me marcharé a Londres. Señor Darcy, yo... Has arruinado a nuestra familia. Por tu culpa, Jane ha perdido su oportunidad de casarse. He hecho todo lo posible por luchar por esta familia, y aún así no es suficiente. Porque has fracasado. Nunca me has tratado como tu verdadera hija. ¿Y por qué habría de hacerlo? Nunca te quise. Y mira lo que has hecho. Tú eres la razón por la que Jane morirá sola. Por eso, a partir de ahora, ya no eres parte de esta familia. Lo siento. Madrastra. Por favor, juro que arreglaré esto. Hasta que convenzas al señor Bingley de casarse con Jane. Te prohíbo regresar a esta casa. Jane, debes volver a la casa antes de que te enfermes. Mamá estaba equivocada contigo. En todo. Debiste haber aceptado al señor Darcy. No puedo aceptar a un hombre que deliberadamente te separó del señor Bingley. Aunque lo ames. Tú amas al señor Darcy, ¿no es así? Es demasiado orgulloso, indiferente.
Robaría tu felicidad y la mía. ¿Cuánto tiempo más vas a mentirte por mi causa? Si de verdad amas al señor Darcy, ve tras él. Jane, Joe. Iré a Londres y arreglaré todo por Jane. Mis asuntos personales con el señor Darcy tendrán que esperar. Te lo prometo, Jane. No regresaré a casa hasta que haya convencido al señor Bingley de casarse contigo. ¿Estoy soñando? ¿Qué es este lugar tan hermoso? ¿Qué demonios está pasando? Se nos ha ordenado atenderla, como si fuera la señora de la casa. ¿Señora de qué casa? ¿De qué diablos están? Señoritas, prepárenla de inmediato. Gracias a todas por hacer esto, pero yo todavía no entiendo por qué. Se espera su presencia. Abajo, en el comedor. ¿Por quién? Por el señor de la casa. Disfrute su comida, mi señora. Elizabeth Bennet, bienvenida a Pemberley. Estoy bien. Señor Darcy. Al contrario, la encontré, desmayada al borde del camino. Pensé que se había ido a Londres. Bueno, pensé que sería una tontería irme, con las cosas sin resolver. No tenemos nada más que discutir. ¿Y qué hay del pequeño? ¿Detalle de que le salvé la vida? Hice que mi médico la atendiera. Hice que mis sirvientas la bañaran y vistieran. Bueno, gracias por eso. Aunque no era necesario. Bueno, mi médico consideró necesario que yo la cuidara. Oh, señor Darcy, yo. Tan necesario, de hecho, dijo que usted debería quedarse 3 días para asegurarse de que esté lo suficientemente bien como para viajar de regreso a casa. ¿Entonces seré su prisionera? No, usted será mi esposa. Usted va a ser mi esposa. ¿Se ha vuelto loco, señor Darcy? Sí, por su culpa, porque no podía dejar las cosas como estaban. Habría sido mejor que lo hiciera. Su crueldad hacia mí, hermana y mi familia fue... Imperdonable. Lo sé. Usted no sabe nada. Amo a Jane más que a nada en este mundo. No puedo casarme con un hombre que le rompió el corazón. Jane ama al señor Bingley con todo lo que tiene. Él la hace feliz. No entiendo por qué quiso arruinar eso. Fui un tonto al decir eso. No lo decía en serio. Lo dije por enojo. Yo también. Haré todo lo posible para que Bingley y Jane se casen. Lo prometo. ¿Lo dice en serio, señor Darcy? Sí. Pero con una condición. ¿Cuál?
Quédese conmigo durante 3 días, como si fuera mi esposa. ¿3 días? Sí. Y si se queda, mandaré a llamar a Jane y Bingley para que nos acompañen, para que pueda animarlos, a comprometerse y salvar a su familia. Todo lo que pido a cambio es la oportunidad de hacerla cambiar de opinión. ¿Sobre qué? ¿Y por qué? Sobre casarse conmigo. Si he de quedarme aquí los próximos 3 días, yo también tengo algunas condiciones. Dígalas. Primero, no tendré ninguna obligación de hablar con usted. ¿Podrá resistir la tentación? Puedo y lo haré. Segundo, no estaré obligada en ningún momento a estar en la misma habitación que usted. ¿Me llamó mi señor? Tengo una petición urgente. Durante los próximos 3 días, ¿podría asegurarse de que todas las habitaciones de huéspedes estén cerradas? Por supuesto, mi señor. Durante el día, puede pasar el tiempo sola, si así lo desea. Puede tomar sus comidas en el comedor, pasar tiempo en el salón y en la galería de arte. ¿Y por la noche? ¿Dónde se supone que dormiré? Conmigo. No tiene que esconderse. Según mi personal, eres la dama de la casa. Así como lo es para mí, señora Darcy. Disculpe la interrupción, mi señor. Tiene visitas. Oh, no puedo dejar que me vean aquí, señor Darcy. ¿Y si mi madrastra viene por nosotros? Entonces la enfrentaremos juntos. ¿A qué desgracia debo esta desagradable reunión, señorita Bennet? Lady Catherine, yo no puedo revelar que Darcy planea casarse conmigo. Lady Catherine nunca lo permitiría. La traje a Pemberley. Para trabajar como su sirvienta. Señorita Elizabeth, ¿qué clase de tontería es esta? ¿Y qué clase de sirvienta? ¿Se viste como una princesa? Solo me lo estaba probando por usted. Este regalo del señor Darcy estaba destinado a ser una sorpresa para usted. Pues si tú ya lo usaste, no lo quiero. Tendrá mucho tiempo para darme regalos una vez que estemos casados. Hablando de matrimonio, ve, tráenos tus mejores refrigerios. Hoy tenemos motivo para celebrar. ¿Y qué celebración es esa? Si se puede saber. Su compromiso con Anne. No tengo ninguna intención de casarme con su hija, Lady Catherine. El último deseo de tu padre fue que nuestras familias quedaran unidas para siempre. ¿Es cierto esto, señor Darcy? Unidas en asuntos comerciales, no matrimoniales. Pues he oído que se marcha a Londres antes de que termine la temporada. Debe casarse con Anne antes de partir. ¿Y si lo niega? ¿Quién sabe qué rumores maliciosos podrían surgir sobre su relación con su sirvienta? ¿Por qué sigues aquí parada? Ve por los refrigerios o te golpearé para que aprendas a obedecer a tus amos. Lady Catherine. Los traeré de inmediato. Con su permiso. Espero que hayas traído el mejor champán de Darcy. Sí, madame. La cocina proporcionó las copas, francesas de herencia del señor Darcy para la ocasión.
Bien hecho. Esta ocupación te queda bien. Ahora, por favor, sirve a mi prometido. La primera copa para que inicie el brindis. Ups. ¿Está bien? Estoy bien. Gracias, señor Darcy. Ay, pobrecita. Tu vestido está manchado. Ven, te ayudaré de inmediato. Después de todo, somos amigas. ¡Qué idea tan ridícula, Anne! Pero si insistes, ve, Darcy y yo discutiremos el asunto de tu boda. No habrá ninguna boda. Ahora quiero que ambas se marchen. Darcy, el testamento de su padre exige que hospedemos a mi hija y a mí aquí en Pemberley cada vez que lo solicitemos. Así que le exijo que cumpla la voluntad de su padre. Está bien. Pueden quedarse, pero respeten lo que es mío. Bien, ya que nuestra estancia está resuelta, ven, Lizzie, y me aseguraré de que recibas el respeto que realmente mereces. Lleva todo esto a mi habitación de huéspedes. Ahora. ¡Más rápido, vaca estúpida! Tienes que hacer todo lo que yo mande. ¿Y qué pasa si me niego? ¡Esto! ¿Elizabeth? Señorita Anne, ¿qué demonios pasó aquí? Señor Darcy, yo me caí. No mienta por ella. Ella dice la verdad. Se resbaló. Fue horrible. Permítame atenderlo, señor Darcy. Basta. Ya ha hecho suficiente. Yo me encargaré de ahora en adelante. Señor Darcy, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué debemos el honor de su intromisión? Solo vine a ofrecer mis disculpas. Me siento terriblemente mal por lo que ocurrió. Qué poco propio de usted. Señor Darcy, he cambiado. Ahora me doy cuenta de que mi crueldad hacia quienes tenían menos que yo fue absolutamente injusta. ¿Y qué provocó esa repentina aparición? Ver a la señorita Elizabeth en su servicio. ¿Me permitiría un momento a solas para disculparme con mi querida amiga? Está bien, señor Darcy. Anne y yo hablaremos brevemente, y luego lo alcanzaremos abajo. Si así lo desea, lo permitiré. Con su permiso. Ay, querida Lizzie, por favor, perdóname. Anne, ¿de verdad lo lamentas? No, y jamás lo haré. Veamos qué tan bella le pareces el señor Darcy, cuando tu cabello esté hecho pedazos. Le advertí que no la tocara. Lady Catherine, ¿cómo puede usted esperar que me case con una mujer tan vil? Oh, vamos, Darcy, no hagamos suposiciones innecesarias. ¿Suposiciones? Mire lo que ha hecho. Esa miserable se lo hizo. A sí misma. Quiere inculparme. Eso no es cierto, señor Darcy, lo juro. No se preocupe. Yo lo arreglaré. Lady Catherine, déjeme dejar esto muy claro ya que usted y su hija son dadas a la ilusión.
Jamás me casaré con Anne. Ni en esta vida ni en la próxima. Y desde hoy en adelante, ambas quedan desterradas de Pemberley. ¿Y harías todo eso por una simple sirvienta? Ella no es una sirvienta. Es mi futura esposa. Es mi futura esposa. Recuerde mis palabras, Darcy. Me aseguraré de que su unión con esa chica Bennet jamás se lleve a cabo. Señor Darcy, ¿qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Les dijo que nos vamos a casar? Porque la amo. Y quiero casarme con usted. Y estoy harto de esconder lo que siento. El mundo no puede saber lo nuestro. Nos arruinaría. ¿No confía en que puedo protegerla? Anne nos vio. Estoy segura de que sabe sobre nuestras indiscreciones fuera del matrimonio. Eso arruinaría a mi familia. El señor Bingley ya ha dudado una vez de la integridad de mi familia. ¿Está seguro de que podrán con Tracis recuperar su confianza una segunda vez? ¿Por qué duda de mí, Elizabeth? ¿Alguna vez le he dado motivo para cuestionar mi capacidad? No, no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué me rechaza? Porque no creo merecerle, ni la felicidad que conlleva el matrimonio, para la que Jane nació destinada. Déjeme mostrarle todo lo que creo que merece tener. Tal vez he perdido la cabeza, pero sin lugar a dudas, me he enamorado de usted, señor Darcy. Si tan solo tuviera el valor de decírselo. Hay un visitante en la puerta para usted, señorita Bennet. ¿Para mí? Pero, quiero decir, nadie sabe que estoy aquí. El caballero no dio su nombre, pero dice que debe hablar con usted con urgencia. Señor Collins, ¿cómo demonios me encontró? ¿Cómo la encontré? No tiene importancia. Se me ha encomendado llevarla de vuelta de este lugar. No me iré con usted. Si continúa desafiándome, le destrozaré el brazo en pedazos. Suéltame de inmediato o gritaré. El señor Darcy vendrá. Su tiempo con el señor Darcy ha llegado a su fin. Su hermana Jane ha caído gravemente enferma. Si desea volver a verla, deberá venir conmigo de inmediato. Señorita Elizabeth. No puede estar yéndose. Señor Darcy, señorita Bennet. ¿Dónde está ella? La señorita Bennet se ha marchado con el señor Collins. Esto dejó para usted. Querido señor Darcy, debo regresar a casa, por un asunto familiar urgente. El señor Collins amablemente se ofreció a escoltarme, así que ya no requiero de su ayuda. Saludos, Lizzie. ¿La vio escribir esa carta con su propia mano? No la vi. El caballero me la entregó, apresurado antes de irse. Voy a ir tras ella. Preparen mi caballo. Apresúrate, hombre. ¿Por qué me lleva aquí? Prometió llevarme a ver a Jane. Fuera.
no regresará a casa hasta que estemos casados. Ven, Lady Catherine y el sacerdote nos esperan adentro. Elizabeth, No permitas que ese hombre se acerque. Bajo ninguna circunstancia. El señor Darcy puede perseguirla hasta el fin del mundo, pero nunca le permitiré que la quite de mí. Ya lo hizo. Madrastra, ¿por qué estás aquí? ¿No está enferma Jane? ¿No deberías estar en casa cuidándola? Tu hermana no está enferma. Eso fue solo una excusa para separarte de Darcy. ¿Eres tan monstruosa que usarías la enfermedad de mi hermana para crear un pretexto falso? ¿Cómo te atreves? Oh, ya es suficiente, Lizzie. Lady Catherine ha aceptado garantizar y financiar la boda de tu hermana con el señor Bingley. Y haré lo mismo por ti, siempre que nunca vuelvas a ver a Darcy. Te cases con el señor Collins ahora mismo. el único hombre que ella aceptará como esposo soy yo. No debía haberlo dejado. La culpa es de los engañadores, no de los engañados. Devuélvame a mi esposa ahora mismo. No intente reclamarla. Ella no es su esposa ni la mía. Nunca será suya, Darcy. Y si sigue persiguiéndola, me aseguraré de que la alta sociedad conozca sus indiscreciones antes de que termine el día. Y aún así me casaré con ella. ¿A costa de su reputación? ¿Y qué pasará con sus hermanas? ¿Aceptarán ellas su feliz matrimonio? Si se vuelven ilegibles. Por eso. Piensa en tus hermanas, Lizzie, en Jane. ¿Serás tan egoísta de negarle su felicidad con el señor Bingley? Si Jane está resignada a la soltería, morirá con el corazón roto. Lizzie, ignore todos sus comentarios. Son tonterías. Lo amo. Lo amo tanto que mi corazón se llena, hasta casi explotar. Y le agradezco que me ame, más de lo que yo podría merecer. Lo amo, señor Darcy. Pero no puedo casarme con usted. Entonces el asunto finalmente está resuelto. Señorita Bennet, el sacerdote espera. Has elegido con sabiduría, Lizzie. Tus hermanas estarán encantadas. Eso es todo lo que siempre he deseado. Pasemos a los votos. El señor Collins y la señorita Bennet no son los únicos que se casarán hoy. Oh, vamos, señor Darcy. Se ve tan infeliz para un hombre que está a punto de casarse. Con la novia más hermosa de todo Hertfordshire. La he rechazado una vez antes, y lo haré de nuevo.
Stroud se casará con Anne o arruinaré a la familia Bennet, como prometí. ¿Acepta usted, William Collins, a Elizabeth Bennet como su amada esposa? Sí, acepto. ¿Y usted, Elizabeth Bennet, acepta a William Collins como su amado esposo? Yo. Ella no acepta. Usted, patata hervida, su impertinencia será castigada. ¿Cómo se atreve? Recuerde mis palabras. Los arruinaré a los dos. Me aseguraré de que cosechen lo que siembran. No olvidemos, soy el propietario de Pemberley. Esta es la propiedad de mi padre y yo soy el único heredero. No soy un niño que pueda manipular y controlar. Soy un hombre enamorado de una mujer que es mucho superior a su hija en todo sentido imaginable. Así que no cederé a sus deseos. Monstruo. ¿Qué hizo? Elizabeth Bennet renunciará a sus miedos y se casará conmigo. Lizzie, mis ojos me engañan o amo. ¿Vas a estar comprometida como yo? Señor Bingley te propuso. Después de recibir una carta de un tal señor Darcy reprochándome por no haber propuesto a la señorita Jane antes, finalmente entré en razón. Gracias a Dios. Estamos salvados. No es el único que ha entrado en razón. Lizzie, Enders Stacy, dale al señor Darcy tu respuesta. Supongo que sí. Supongo que... Que me case con usted. ¿Eso es un sí, señorita Elizabeth? Verdaderamente, y con todo mi corazón. Yo, Elizabeth Bennet, verdaderamente y con todo mi corazón, abandono todos mis temores y felizmente me caso con usted. Diría buenos días, señora Bennet, pero su falta de felicitaciones hacia Lizzie y hacia mí es deplorable. Por favor, perdóneme, señor Darcy. Les he hecho mucho daño a ambos. Pero ahora que somos familia, deberíamos vivir juntos en Pemberley. Definitivamente no. Oh, vamos, Lizzie. Estoy segura de que el señor Darcy tiene espacio de sobra. Bueno, después de cómo ha tratado a su hijastra yo, me temo que no tengo espacio para usted. Por favor, reconsidérelo, señor Darcy. ¿Cuánto tiempo podría tratarme tan duramente? ¿Cómo? Porque, madre, es exactamente lo que se merece. Jane, ¿cómo pudiste? He hecho todo lo posible para asegurar tu matrimonio con el señor Bingley. Hablando de matrimonios, si no nos apresuramos, llegaremos tarde al nuestro. Los sirvientes míos y del señor Darcy han trabajado duro para preparar el terreno ceremonial en Pemberley para los 4. ¿Está diciendo que tanto Lizzie como yo? ¿Nos casaremos hoy? Bueno, eso solo si ustedes así lo desean. Así lo deseamos.
Damas y caballeros, por favor, prepárense para recibir a las novias. Se ve hermosa, mi amor. ¿Acepta usted, Charles Bingley, Jane Bennet como su amada esposa? Sí, acepto. ¿Y usted, Jane Bennet, aceptará a Charles Bingley como su? Sí, acepto. Muy bien entonces. ¿Y usted, Fitzwilliam Darcy, acepta a? ¿Puedo hablar? Me gustaría hacer mis votos a mi futura esposa. Preparé un discurso en el que pensaba decirle cuánto la amo profundamente, pero su resplandor me deja sin palabras. La amo, Lizzie Bennet. Es la luz de mi vida y será la madre de mi hijo. Y ya no puedo contener más el deseo de besarla en este momento. Entonces béseme, mi amado Darcy.